Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar. Seguimos trabajando en las metodologías ágiles. En los webinars anteriores estuvimos hablando sobre Scrum y hoy, bueno, pues vamos a hacer una comparativa entre Scrum y Kanban, que es otra metodología ágil que está también en bastante auge y es utilizada en bastantes lugares, ¿de acuerdo? Para ello, la agenda de hoy será, bueno, haremos una pequeña situación muy breve de Scrum, ¿de acuerdo? Y ya comenzaremos con Kanban, veremos cuáles eran sus raíces, las diferencias que hay entre Scrum y Kanban, veremos cómo funciona Kanban, lo que debemos de tener en cuenta, las reglas a tener en cuenta, que son muy básicas, y finalizaremos haciendo un caso práctico, mostrando un caso práctico del funcionamiento de un tablero Kanban, ¿de acuerdo? Bueno, como ya hemos comentado en los webinars anteriores, hablamos sobre Scrum dentro del paradigma de las metodologías ágiles, donde la idea principal se basaba en dividir nuestra organización en equipos de trabajo pequeños, autoorganizados y multidisciplinares, ¿de acuerdo? A la vez que dividíamos nuestra organización, también dividíamos en trabajos más pequeños, buscando que fueran entregables, ¿de acuerdo? Y que se pudieran abarcar en un periodo de tiempo concreto, ¿de acuerdo? Estos trabajos, a su vez, los organizamos asignándoles una prioridad y una estimación de esfuerzo, de trabajo y de valor comercial que tuviera cada uno de ellos, ¿de acuerdo? De esta forma los íbamos priorizando, ¿de acuerdo? Una vez divididos en equipos y trabajos pequeños, lo que hacíamos era que asignábamos cortos periodos de tiempo para trabajar en estos trabajos, con el objetivo de que al final de cada uno de estos periodos pudiéramos disponer de un entregable, ¿de acuerdo? Que pudiésemos entregárselo al cliente. Estos periodos lo que llamábamos sprints, ¿de acuerdo? Los sprints de Scrum, ¿de acuerdo? La organización y la planificación de las tareas que se realizaban durante un sprint, ¿de acuerdo? Eran planificadas con anterioridad al comienzo del sprint, ¿de acuerdo? Y no podían ser modificadas. Sí es cierto que al final de cada sprint se hacía unas entregas al cliente, ¿de acuerdo? Y dependiendo de las necesidades del cliente y de los conocimientos que habíamos adquirido, sí podíamos replanificar, ¿de acuerdo?, el trabajo que nos quedaba por hacer, ¿de acuerdo? De forma que siempre estábamos en también teníamos una reunión de planificación, una reunión de retrospectiva, ¿de acuerdo?, con el objetivo de continuar siempre mejorando nuestro proceso de desarrollo, ¿de acuerdo? De forma que siempre aportábamos nuevas ideas, corregíamos errores que habíamos tenido en este sprint, ¿de acuerdo? Y íbamos aportando soluciones, ¿de acuerdo?, para que no vuelvan a surgir los problemas con los que nos hemos encontrado. En resumen, si lo comparamos con las metodologías tradicionales, podríamos decir que en lugar de un grupo numeroso de personas pasando mucho tiempo construyendo algo muy grande, tenemos un grupo menor pasando un tiempo más corto construyendo algo menor, ¿de acuerdo? Pero integrando con regularidad para ver el conjunto, ¿de acuerdo? De forma que íbamos siempre las piezas pequeñitas, íbamos juntando todos los entregables, ¿de acuerdo? Para que al final tuviésemos ese gran desarrollo, ¿vale? Cuando hablamos de Scrum como una metodología ágil, bueno, pues hay gente que puede pensar que es la mejor metodología que hay, e incluso hay gente que es la única metodología ágil que conoce, ¿de acuerdo? Esto no es todo cierto, puesto que en Scrum, bueno, en metodologías ágiles existen muchas más, ¿de acuerdo? Y hay casos en los que Scrum no se ajusta correctamente a nuestras necesidades. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, donde tenemos una conversación entre
entre dos personas en una empresa que han implementado Scrum, ¿de acuerdo? Y bueno, le preguntan al responsable del proyecto cómo les va con Scrum, ¿no? Por ejemplo, aquí ve, dice Jean, por fin hemos conseguido implementar Scrum del todo. Y le pregunta a Fred, ¿qué tal os va? Bueno, mucho mejor de lo que teníamos antes, pero claro, está el equipo de operaciones y de mantenimiento. Sí, y bueno, pues nos encanta todo lo de organizar por prioridades en la pila de productos, los equipos autoorganizados, el Scrum diario, las retrospectivas, etcétera. Y le pregunta a Fred, entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, pues que seguimos fracasando en nuestros sprints. Y le pregunta a Fred, ¿por qué? Porque nos resulta muy difícil comprometernos a una planificación de 2 semanas. Las iteraciones no tienen mucho sentido para nosotros. Simplemente nos ponemos con lo más urgente que tenemos cada día. Quizás deberíamos hacer iteraciones de una semana, hacerlas más cortas, de forma que podamos planificar mejor. Dice, bueno, pues os podréis comprometer al trabajo de una semana. Dice, ¿eso os permitiría centraros más en eso y trabajar en paz durante una semana? Y le contesta Jim, no, en realidad no. Tenemos asuntos que van surgiendo en el día a día y quizás, tal vez, si hiciésemos sprint de un día, entonces sí podríamos aplicarlo. Y bueno, ¿y vuestras tareas tardan menos de un día en solucionarse? No, a veces tardan varios días. Entonces, si tardan varios días, no pueden hacer sprint de un día, tampoco funcionaría. Porque recordar que en un sprint se tienen que terminar las tareas. En este caso no se podrían terminar, ¿de acuerdo? Entonces le pregunta a Fred, le propone, dice, ¿habéis considerado eliminar por completo los sprints? Dice, bueno, la verdad es que eso nos gustaría, pero ¿no va eso contra Scrum? Y le contesta Fred, Scrum tan solo es una herramienta. Tú eliges cuándo y cómo usarla. No eres un esclavo de ella, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Le contesta Fred, ¿ha oído hablar de Kanban? ¿Qué es eso? ¿En qué se diferencia de Scrum? Bueno, pues a partir de aquí vamos a intentar, bueno, pues ayudar a Jim, ¿de acuerdo? Ofreciéndole otra herramienta. Un caso típico de esta conversación, ¿por qué se produce un departamento en el que se puede producir esta conversación? En un departamento de soporte. ¿De acuerdo? Un departamento de soporte donde lo que haces es atender los problemas bien internos de los usuarios internos o usuarios externos. No puedes aplicar una metodología Scrum, puesto que a priori no sabes qué trabajos tienes que hacer, sino conforme van surgiendo, ¿de acuerdo? Irán apareciendo. Un equipo que se dedique solamente a desarrollar y a trabajar en bugs, pues tampoco puede ser que se le adapte bien una metodología Scrum, ¿de acuerdo? Porque no saben el tiempo que van a tardar en debuguear y en solucionar un bug, ¿de acuerdo? Tampoco saben a priori el número de bugs que les van a entrar, la prioridad de ellos, etcétera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, vamos a ver cómo Kanban se podría adaptar un poquito mejor a estos casos. Kanban, bueno, el origen de Kanban son las factorías de Toyota, ¿de acuerdo? Y se definió allí como una metodología de gestión de proyectos. Su creador fue Taiichi Ohno, ¿de acuerdo? Que era un ingeniero de la cadena de producción de Toyota, ¿de acuerdo? El nombre viene de las letras japonesas Kan y Ban. Kan, que significa visual, y Ban, que significa carta, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que realmente hacemos es eh, un juego de cartas visuales, ¿de acuerdo? Ahora veréis el sentido, tiene mucho sentido, vamos, es un nombre obvio, ¿de acuerdo? Ahora veremos, ¿de acuerdo? Kanban, lo que hacemos, las principales características que tiene Kanban es visualizar el flujo de trabajo, ¿de acuerdo? Vamos a tener un tablero donde vamos a tener unas tarjetas con el trabajo que vamos a hacer y vamos a ir desplazándolas por el tablero, ¿de acuerdo? Conforme vayamos avanzando de ella. Por lo tanto, de aquí veis el origen de tarjetas visuales, ¿de acuerdo? Kanban es por esto, ¿de acuerdo?
no tiene mucha ciencia. Entonces lo que hacemos es que dividimos el trabajo en bloques, ¿de acuerdo? Ese trabajo se escribe, cada elemento se escribe en una tarjeta y los ponemos en nuestra pizarra, ¿de acuerdo? Creamos varias columnas en nuestra pizarra donde vamos a poner el flujo de trabajo que tenemos, ¿de acuerdo? Normalmente, pues una pizarra estándar de Kanban sería la que aquí aparece: trabajo pendiente, trabajo en desarrollo, trabajo para probar, entregado y terminado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, viendo una visual de nuestra pizarra, podríamos ver bueno, pues, cómo va nuestro trabajo, cómo van nuestras tareas, el flujo de nuestras tareas, ¿de acuerdo? Aparte, incluye una constante que es el WIP, el Work in Progress, ¿de acuerdo? Que lo que hace es que nos limita el trabajo en curso, ¿de acuerdo? Asigna a cada una de las columnas, ¿de acuerdo?, unos límites concretos de elementos que pueden estar en esa columna al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el tiempo medio para completar un elemento, a veces también llamado el tiempo de ciclo, es decir, el middle lift time, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es ver el tiempo medio, ¿de acuerdo?, que tardamos en realizar una tarea, ¿vale? El objetivo de Kanban siempre va a ser que este tiempo medio en realizar una tarea sea lo más pequeño posible y lo más predecible posible. Es decir, que nosotros cuando creamos la tarea, bueno, más o menos tengamos una idea de cuánto tiempo podemos tardar en realizarla. ¿De acuerdo? Como estaréis imaginando, si estuvisteis en los webinars anteriores o tenéis conocimientos de Scrum, ¿de acuerdo? Los pilares básicos son muy parecidos a Scrum, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a priori, la respuesta inicial que nos podríamos hacer es ¿cuál es mejor? ¿Cuál es mejor de los dos? Bueno, pues no podemos darle respuesta, al menos aún, ¿no? Puesto que tanto Scrum como Kanban son herramientas de proceso, ¿de acuerdo? Que lo que nos hacen es ayudarnos a trabajar más eficazmente, ¿de acuerdo? Simplemente lo único que nos hace es decirnos qué hacer, ¿de acuerdo? Nos da las directrices para decirnos cómo debemos de organizarnos y cuál es nuestro trabajo. Entonces, si nos preguntan cuál es la mejor herramienta que tenemos, que podemos elegir, bueno, pues tal vez esa pregunta no esté bien expresada, porque la respuesta dependerá del contexto, como también hemos visto en la conversación anterior. Ocurre lo mismo si nos preguntásemos qué es mejor, un tenedor o un cuchillo. Bueno, pues depende. Para comer albóndigas el tenedor es probablemente mejor, pero para cortar las setas el cuchillo probablemente sea mejor. Y para golpear la mesa, pues cualquiera de las dos nos servirá. Y si lo que queremos es comernos un filete, bueno, pues para comernos un filete probablemente debamos de utilizar las dos de forma conjunta, ¿de acuerdo? Y si lo que queremos es comer arroz, por ejemplo, bueno, pues el arroz pues puede ser que necesitemos el tenedor, querramos el tenedor, bueno, o hay incluso quien no le gusta ninguna de estas dos herramientas y quiere tomárselo, prefiere tomárselo con palillos, ¿de acuerdo? Por este motivo, no podemos hacer una comparación para ver cuál es mejor de ellas, sino entender el funcionamiento de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Y juzgar cuál es la que más nos interesa en cada caso, ¿de acuerdo? O incluso coger lo que más nos interese de cada una, ¿de acuerdo? Y aplicarlo a nuestro proyecto. Como cualquier herramienta, ni Scrum ni Kanban son perfectas ni completas, ¿de acuerdo? Nos dicen todo lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Y para ello lo que hacen es que nos proporcionan ciertas restricciones y directrices, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Scrum te obliga a tener iteraciones de duración fija y los equipos dicen que deben de ser interdisciplinados, ¿de acuerdo? Y Kanban te obliga a usar tableros visibles y a limitar el tamaño de las colas, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que el valor de una herramienta
es que limita tus opciones, ¿de acuerdo? Una herramienta de procesos que te permite hacer cualquier cosa no es útil, ¿de acuerdo? Pero los extremos no son buenos, por lo tanto, una herramienta con un gran número de restricciones, ¿de acuerdo? Tampoco es útil, ¿de acuerdo? Este tipo de herramientas, ¿de acuerdo? Se llaman de dos tipos. Tenemos herramientas prescriptivas y adaptativas, ¿de acuerdo? Contra más prescriptiva sea la herramienta, nos dice que tenemos que seguir un mayor número de reglas, y contra más adaptativa sea, nos dice que existen un menor número de reglas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Scrum y Kanban podemos decir que son bastante adaptativos, ¿de acuerdo? Pero en términos relativos, Scrum es más restrictivo que Kanban. Scrum te da más limitaciones y así deja menos opciones abiertas. Por ejemplo, Scrum prescribe el uso de iteraciones de duración fija, Kanban no, ¿de acuerdo? Luego tenemos otra serie de metodologías. Aquí se ve muy pequeñito, ¿de acuerdo? Pero si observáis este gráfico, a ver si puedo agrandarlo un poquito. Si veis este gráfico que os aparece aquí, hay distintos tipos, distintas metodologías, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en cada una de ellas nos dice el número de reglas que hay que seguir, ¿de acuerdo? Tenemos ¿veis? Tenemos Kanban, ¿de acuerdo? Tenemos aquí Kanban como menos prescriptiva, ¿de acuerdo? Tenemos Scrum, ¿de acuerdo? Vemos que Kanban tiene 3 reglas, mientras que en Scrum nos aparecen 9 reglas. Luego tenemos XP con 13 reglas y RUP con más de 120 reglas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, depende de la metodología que elijamos, así tendremos que actuar, ¿de acuerdo? Si es cierto que por ejemplo RUB, que es muy restrictivo, tiene más de 30 perfiles, más de 20 actividades, ¿de acuerdo? Tiene un montón de artefactos y una cantidad enorme de cosas que aprender, ¿de acuerdo? Realmente no se espera que utilices todas de ellas, sino que vayas cogiendo en los subconjuntos que tú vayas necesitando, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, bueno, solamente como decimos coloquialmente, para aprender a jugar a él, el número de reglas es demasiado elevado, ¿de acuerdo? XP, que viene de Strain Programming, ¿de acuerdo? Esta decíamos que es más restrictiva que Scrum, ¿de acuerdo? Se incluye la mayoría de reglas de Scrum y además un montón de buenas prácticas específicas de ingeniería, ¿de acuerdo? Prácticas pues tales como que te obliga al desarrollo dirigido por pruebas, a la programación en parejas, etcétera, ¿de acuerdo? Lo ideal es mezclar y combinar las herramientas para cubrir nuestras necesidades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay muchos equipos de Kanban, ¿de acuerdo? Que además de Kanban cogen algunas reglas de Scrum, como pueden ser hacer las daily meeting, ¿de acuerdo? O hay equipos de Scrum que cogen reglas de Kanban, como establecer el work in progress, ponerle una cuota en los paneles de Scrum para que no pueda haber más de X historias de usuario en cada columna, etcétera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al final vamos adaptándonos, ¿de acuerdo? Cogiendo las mejores cosas de cada una de ellas. ¿Cómo podemos relacionar Scrum con Kanban, ¿de acuerdo? Entre sí. Bueno, Scrum prescribe 3 roles, ¿de acuerdo? Product Owner, que es el que establece la visión del producto y las prioridades, el equipo que implementa el producto y el Scrum Master, que es el encargado de eliminar los impedimentos y proporciona liderazgo en el proceso, ¿de acuerdo? Kanban no establece ningún rol, no tenemos ahí ninguna restricción, pero eso no significa que no podamos o no debamos de tener un papel de Product Owner en Kanban, solo significa que no estamos obligados, ¿de acuerdo? No estamos obligados, pero si queremos podemos tenerlo,
¿de acuerdo? En ambos, tanto en Scrum como en Kanban, somos libres de añadir los roles adicionales que necesitemos, ¿de acuerdo? En los webinars anteriores hablábamos que dentro del equipo pues era bueno tener aunque son multidisciplinares, pero deberíamos de tener un tester, un business analyst, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya estábamos, bueno, pues añadiendo roles, ¿de acuerdo? Solo si añadimos nuevos roles, solamente debemos de tener cuidado, ¿de acuerdo? Y asegurarnos que los roles adicionales que hemos añadido bueno, realmente añaden valor, ¿de acuerdo? Y no entran en conflicto con otros que ya tenemos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por ejemplo, podemos añadir un rol de jefe de proyectos, ¿de acuerdo? En un proyecto grande puede ser una gran idea, tal vez el tipo de este rol, bueno, pues nos proporcione ayuda. Si en el proyecto hay múltiples equipos, ¿de acuerdo? Y múltiples product owners, pues el jefe de proyecto puede funcionar como engranaje entre los distintos equipos, ¿de acuerdo? Y hacer de enlace entre ellos, ¿de acuerdo? Sin embargo, en un proyecto pequeño, pues puede ser un desperdicio, ¿de acuerdo? O puede traer más conflictos de los que se esperan, ¿de acuerdo? La mentalidad general, tanto en Scrum como tanto en Scrum como en Kanban, es, podríamos decir que es menos es más, ¿de acuerdo? Así, en caso de duda, siempre debemos de comenzar con lo mínimo, ¿de acuerdo? Ver si eso funciona y si es suficiente, ¿de acuerdo? Y si vemos que no funciona, bueno, pues vamos mejorando, ¿de acuerdo? Y vamos añadiendo más roles, pero siempre empezar con lo mínimo. Vamos a hablar ahora sobre las iteraciones, lo que en Scrum hablábamos de sprint, ¿de acuerdo? En Scrum, como ya hemos dicho, se basa en iteraciones de tipo fijo, ¿de acuerdo? Tenemos el inicio de la iteración, del sprint, donde se crea el planning del sprint, ¿de acuerdo? Se definen las historias de usuario que se van a incluir en el sprint. Luego, durante el sprint, el equipo se centra en completar las historias a las que se comprometió y al final del sprint pues se produce la sprint review, donde el equipo muestra el código funcionando y entonces el equipo hace una retrospectiva para discutir y mejorar su proceso. Eso en Scrum viene así definido y os fijo, inamovible, ¿de acuerdo? En Kanban no se prescriben iteraciones de tiempo fijo. Nosotros podemos elegir el momento de hacer la planificación, la mejora de procesos y la entrega, ¿de acuerdo? Podemos elegir estas actividades de manera regular, por ejemplo, podemos decir todos los lunes o podemos hacerlas bajo demanda. Pues la entrega la hagamos cada vez que tengamos algo útil que entregarle al cliente, ¿de acuerdo? Aquí en estos gráficos, bueno, vemos distintas formas de trabajar con Kanban, ¿de acuerdo? La primera de ellas sigue una iteración igual que Scrum. Podemos fijárnoslas así sin ningún problema y seguir el mismo ritmo que sigue Scrum, ¿de acuerdo? En la segunda de ellas tenemos 3 cadencias diferentes. Hemos definido que cada semana entregamos lo que está listo para su entrega. Cada segunda semana tenemos una reunión de planificación, actualización de nuestras prioridades y los planes de entrega, ¿de acuerdo? Y cada 4 semanas lo que tenemos es una reunión de retrospectiva para modificar y mejorar nuestro proceso, ¿de acuerdo? También podríamos hacer una tercera forma, ¿de acuerdo? Como veis aquí en el equipo 3, donde lanzamos una reunión de planificación cada vez que comenzamos a quedarnos sin cosas que hacer, ¿de acuerdo? Lanzamos una entrega, decía, Kanban se basa en iteraciones de tiempo fijo, ¿de acuerdo? Estas iteraciones que llamábamos sprint, bueno, pues en cada iteración tenemos al comienzo, al inicio del sprint, tenemos una planificación, una sesión de planificación donde tiene lugar el planning de las historias que se van a incluir en el sprint. Durante el sprint el equipo se centra en completar las historias a las que se ha comprometido, ¿de acuerdo? Y al finalizar se produce la sprint review, donde el equipo muestra el código funcionando
Y a continuación el equipo hace una retrospectiva para discutir y mejorar su proceso, ¿de acuerdo? Scrum lo define así: este periodo de sprint debe ser fijo y debe ser el mismo en todos los sprints del proyecto, ¿de acuerdo? Sin embargo, Kanban no se prescriben iteraciones de tipo fijo. Puedes elegir el momento de hacer la planificación, la mejora de procesos, la entrega, etcétera, ¿de acuerdo? Puedes elegir hacer estas actividades de manera regular, es decir, cada lunes, cada 2 semanas, etcétera, o puedes hacerla bajo demanda, ¿de acuerdo? Podemos hacerla pues bajo demanda, pues por ejemplo, pues cada vez que tengamos pues volumen de trabajo suficiente para hacer un entregable, ¿de acuerdo? Etcétera, ¿vale? En estos gráficos que veis aquí, veis distintas formas en las que un equipo Kanban puede distribuir su tiempo, ¿de acuerdo? La primera de ellas, como veis, el equipo 1 hace una iteración exactamente igual que Kanban, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Hace cada 3 semanas, hace una sesión de planning, al final de las 3 semanas hace una demo, ¿de acuerdo? Y después de la demo hace una retrospective, ¿de acuerdo? El segundo equipo, bueno, pues decide que va a utilizar otra estrategia, ¿de acuerdo? Tenemos 3 cadencias diferentes. Cada semana entregamos lo que está listo para su entrega. Cada 2 semanas tenemos una reunión de planificación y actualización de nuestras prioridades, ¿de acuerdo? Y cada 4 semanas tenemos una reunión de retrospectiva para modificar y mejorar nuestro proceso, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el equipo 3, ¿de acuerdo? Donde lanzamos una reunión de planificación, pues cada vez que tengamos cosas que nos quedemos sin cosas que hacer, ¿de acuerdo? Lanzamos una entrega siempre que hay un conjunto mínimo de características que se pueden comercializar, que están listas para su entrega, y lanzamos un círculo de calidad espontáneo siempre que nos tocamos con un mismo problema por segunda vez, ¿de acuerdo? Y en este caso, además, hacemos una retrospectiva más en profundidad cada 4 semanas, ¿de acuerdo? Como veis, aquí cada equipo se ha planificado de una forma distinta, ¿de acuerdo? Y se ha adaptado a las necesidades del equipo, ¿de acuerdo? Otra cosa que parece que es diferente, pero sin embargo las dos la tienen, es el WIP, ¿de acuerdo? Las dos metodologías utilizan una pizarra para representar el trabajo, ¿de acuerdo? Si es cierto que en Kanban esa pizarra es obligatoria, en Scrum no, pero bueno, yo diría que la mayoría de equipos de Scrum la utilizan también, ¿de acuerdo? En Scrum, en nuestra pizarra tenemos una lista de las tareas que corresponden al sprint actual, ¿de acuerdo? Sin embargo, en Kanban, al no existir ese planning que hacemos sobre el sprint, siempre tenemos todas las tareas que tenemos que hacer durante todo el proyecto, ¿de acuerdo? En Kanban, en la pizarra de Kanban, las tareas que hay pendientes de hacer, ¿de acuerdo? Pues siempre será muchísimo mayor que la de Scrum, puesto que la columna de Kanban no se correspondería al Sprint Backlog, sino se correspondería al Product Backlog de Scrum, ¿de acuerdo? Aparentemente son muy parecidas las dos pizarras, como veis aquí. La principal diferencia que hay entre estas dos pizarras que veis en la transparencia, en la diapositiva, es el numerito número 2, ¿de acuerdo? Que está en la columna central, en la columna de en proceso, ¿de acuerdo? Ese numerito lo que nos dice es el límite máximo de trabajo que podemos tener en progreso, ¿de acuerdo? En este caso nos dice que no puede haber más de 2 elementos, ¿de acuerdo? En Scrum no hay ninguna regla que impida que el equipo ponga todos los elementos en la columna en curso al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Sin embargo,
sí existe un límite implícito, ya que la iteración en sí tiene un alcance fijo. Es decir, en la columna de en proceso no puedes poner más historias que las que has definido para ese sprint. ¿De acuerdo? Aunque el proyecto tenga más historias, el límite máximo los tienes en las que has planificado. ¿De acuerdo? En Kanban directamente ese límite se establece con un número. ¿De acuerdo? La mayoría de los equipos de Scrum aprenden finalmente que es una mala idea tener demasiados elementos en curso, ¿de acuerdo? Y desarrollan una cultura de intentar tener los elementos actuales terminados antes de comenzar unos nuevos, ¿de acuerdo? Incluso hay equipos que deciden limitar explícitamente el número de elementos permitidos en las columnas en curso y cuando hacen eso, la pizarra de Scrum automáticamente se ha convertido en una pizarra de Kanban, ¿de acuerdo? Así que tanto Scrum como Kanban podemos decir que limitan el WIP, el trabajo in progress, pero de diferentes maneras. Los equipos de Scrum suelen medir la velocidad, cuántos elementos se hacen por cada sprint, y una vez que el equipo sabe su velocidad, ese se convierte en su WIP máximo, ¿de acuerdo? Un equipo que tiene una media de 10 puntos o de 10 tareas no suele tomar más de 10 tareas por sprint, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí tendrían su límite. Por lo tanto, podemos decir que en Scrum el WIP se limita por unidad de tiempo y en Kanban el WIP se limita por el estado del flujo del trabajo. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona Kanban con los límites WIP, ¿de acuerdo? Observar estos paneles, nos posicionamos en el primero de ellos. Vamos a suponer que tenemos un equipo que está formado por 4 personas y decidimos comenzar con un límite para el trabajo en curso de 1, ¿de acuerdo? En este caso, en cuanto comenzamos a trabajar en un elemento, no podemos comenzar ninguno más hasta que el primer elemento esté hecho, ¿de acuerdo? En consecuencia, concluiremos el primer elemento rápidamente, ¿de acuerdo? En este caso, pues, excelente, ¿de acuerdo? Pero normalmente no es factible, ¿de acuerdo?, que un equipo de 4 personas puedan las 4 personas trabajar en el mismo elemento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos puede ocupar esto? Bueno, pues que tengamos a gente, como veis, tenemos a 2 personas trabajando en esta tarea y tenemos a otras 2 personas que están ociosas, ¿de acuerdo? Como no pueden trabajar todos en la misma historia, bueno, pues las 2 personas que están fuera proponen, bueno, estamos ociosos, estamos aburridos, ¿por qué no incrementamos nuestro WIP a 8? ¿De acuerdo? Y vemos qué ocurre. Bueno, pues aumentamos nuestro WIP a 8, ¿de acuerdo? Como veis aquí, en el lunes de la segunda semana, ¿de acuerdo? Y comenzamos a trabajar, ¿de acuerdo? Esto empieza a funcionar mejor durante algún tiempo. Hemos descubierto que de media, trabajando en parejas como están trabajando, podemos realizar el trabajo más rápido y de esta manera en un equipo de 4 personas habitualmente vamos a tener 2 elementos en curso en un momento dado, ¿de acuerdo? No vamos a tener más de 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el trabajo en curso de 8, tener en cuenta que solamente es un límite superior. Luego, tener menos elementos en proceso es correcto, no hay ningún problema. Eso solamente nos limita el máximo problema, el máximo número de tareas, ¿de acuerdo? Ahora, imaginemos, sin embargo, con que estamos desarrollando, ¿de acuerdo? Y nos encontramos con un problema en el servidor de integración, de tal manera que no podemos completar totalmente ningún elemento. Estas cosas pueden pasar, ¿verdad? Como no podemos complementar los elementos que aparecen aquí, los elementos D y E, bueno, tenemos un límite de 8, pues comenzamos a trabajar en F y G, ¿de acuerdo? Comenzamos a trabajar en ello, pero nos encontramos que con F y G también tenemos problemas, ¿de acuerdo? Por lo tanto,
Bueno, pues los dejamos ahí bloqueados, como aparecen aquí, ¿de acuerdo? Y cogemos otros dos elementos, I y J, ¿de acuerdo? Y comenzamos a trabajar en ello, ¿de acuerdo? Tras un tiempo, conforme se van a ir bloqueando las tareas porque nuestro servidor de integración está mal, ¿de acuerdo? Está caído, por lo tanto, no vamos a poder finalizar ninguna tarea, ¿de acuerdo? Pues tras un tiempo alcanzaremos nuestro límite Kanban de 8 elementos en curso, ¿de acuerdo? En este punto ya no podemos coger ningún elemento más, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como ya no podemos coger ningún elemento más, a alguien del equipo se le ocurre decir, bueno, si no podemos seguir trabajando, ¿por qué no arreglamos el servidor de integración? ¿De acuerdo? Por lo tanto, este límite de trabajo que nos hemos establecido es el que nos ha impulsado a reaccionar y a corregir el cuello de botella, en lugar de seguir acumulando un montón de trabajo sin terminar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta limitación lo que nos obliga, lo que nos garantiza, es evitar que se produzca un cuello de botellas y que se acumule el trabajo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este caso está bien, pero ¿qué hubiera pasado si hubiésemos fijado el límite a 4 en lugar de a 8? Pues que habríamos reaccionado mucho antes, ¿de acuerdo? Y de este modo hubiéramos reducido el tiempo medio de entrega, el lead time que hablábamos anteriormente, ¿de acuerdo? Recordar que en Kanban lo que medimos es el tiempo medio de entrega de un producto, ¿de acuerdo? Eso es el factor, el tiempo que debemos de optimizar. Por lo tanto, cuanto menos cuellos de botella haya y antes se detecten, ¿de acuerdo? Antes comenzaremos a trabajar a ellos, ¿de acuerdo? Y más optimizado será nuestro sistema, ¿de acuerdo? Vamos a seguir hablando sobre el tablero y vamos a ver los cambios que se pueden producir durante una interacción. ¿De acuerdo? Digamos que, bueno, nuestro tablero de Scrum tiene el aspecto que se muestra aquí, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurriría si se cambia de idea y se quiere añadir una nueva tarea al tablero? Pues típicamente un equipo de Scrum diría algo como, no, lo siento, nos hemos comprometido a realizar A, B, C y D en este sprint, por lo tanto, E no podemos atajarla, ¿de acuerdo? Tómate la libertad de añadir E a la pila de producto, al product backlog, ¿de acuerdo? Y si el product owner considera que es de alta prioridad, pues la añadiremos, pero al siguiente sprint, ¿de acuerdo? Siempre al siguiente sprint, puesto que este ya lo tenemos cerrado. Recordad que los sprints de longitud, los sprints los hacemos de una longitud fija, ¿de acuerdo? Para permitir al equipo mantenerse enfocado suficiente tiempo como para poder hacer algo durante ese periodo, ¿de acuerdo? De esa manera, mientras que el equipo está trabajando en el sprint, no puede entrarle nada más, ¿de acuerdo? Ante esta situación, ¿qué diría Kanban? Bueno, la respuesta de Kanban sería mucho más receptiva, ¿de acuerdo? Podría decir algo así como añade con libertad E a la columna dependiente, ¿de acuerdo? De las cosas que hacer, pero hay un límite de 2 en esa columna. En consecuencia, para ello, pues tú eliges si quieres que haga E, dime si quito C o quito D. Quita la que tú quieras, ¿de acuerdo? Y a continuación, inserta E y la haremos, ¿de acuerdo? Y la otra contestación que podemos dar es, ahora estamos trabajando en A y B, ¿de acuerdo? Pero tan pronto como tengamos capacidad disponible, cogeremos el primer elemento de la columna pendiente. Si tú en la columna pendiente has quitado C o D y has añadido E, pues cogeremos E sin ningún problema, ¿de acuerdo? Más cositas sobre los tableros. Bueno, pues un tablero de Scrum bueno, tiene un aspecto similar a este durante las distintas etapas del sprint, ¿de acuerdo? El primer día del sprint, pues tendremos todas las tareas en el sprint backlog, ¿de acuerdo? Para hacer. En mitad del sprint, pues tendremos tareas
todavía en el Sprint Backlog, ¿de acuerdo? Tendremos tareas en proceso y tendremos tareas finalizadas. Y el último día del sprint, lo ideal es que todas las tareas estén en la columna de finalizadas, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en Kanban? En Kanban no hay sprint, ¿de acuerdo? No existen los periodos de sprint, por lo tanto, cualquier día puede haber tareas en cualquiera de sus estados, ¿de acuerdo? Seleccionadas, en proceso o terminadas, ¿de acuerdo? Es un tablero persistente, por lo tanto no necesita limpiarlo y volver a empezar, ¿de acuerdo? Esto, bueno, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta, puesto que dice que psicológicamente un tablero Scrum es más motivador porque cuando llegas al final de sprint lo limpias, ¿de acuerdo? Y te queda la satisfacción de que has finalizado un trabajo y que vas a comenzar otro, que vas a comenzar un nuevo reto, ¿vale? Más propiedades del tablero. Bueno, pues un tablero de Scrum suele ser visible para cualquiera que esté interesado, pero hay que tener en cuenta que solo el equipo Scrum al que pertenece puede editarlo, ¿de acuerdo? Es una herramienta para administrar su compromiso en ese sprint, ¿de acuerdo? Y es propio del equipo. Nadie puede tocar ese panel, ¿de acuerdo? En Kanban, bueno, pues los equipos son multifuncionales, ¿de acuerdo? Son equipos que pueden trabajar con un tablero, ¿de acuerdo? Pero no necesita estar en manos, tienen que trabajar con un tablero, pero no necesitan que el tablero sea de propiedad exclusiva, ¿de acuerdo? Puesto que en este caso el tablero está relacionado con un flujo de trabajo, ¿de acuerdo? No necesariamente con un solo equipo. Nosotros podemos tener un equipo de desarrollo, un equipo de integración, ¿de acuerdo? Diferentes equipos y cada uno de ellos trabajará sus historias y en el apartado en el que le corresponda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un panel Scrum es solamente del equipo y un panel Kanban podemos decir que es multiequipo, ¿de acuerdo? Como veis en el primer ejemplo, todo el tablero está al servicio de un equipo multifuncional, exactamente igual que en Scrum, ¿de acuerdo? Y en el ejemplo 2, el dueño del producto es el que establece las prioridades en la columna 1. Un equipo de desarrollo multifuncional realiza el desarrollo en la columna 2 y las pruebas también las utilizan ellos. Y la puesta en producción, que sería la columna 4, es realizada por un equipo de especialistas, ¿de acuerdo? Sí es cierto que puede existir un ligero solapamiento de competencias, de modo que si el equipo de puesta en producción se convierte en un cuello de botella, pues uno de los desarrolladores puede ir a ayudarle, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como veis, no depende del equipo, ¿de acuerdo? ¿Qué tamaño deben de tener nuestras historias? Bueno, pues en Scrum nos comprometíamos que los elementos que se creen deben de terminar en una iteración, ¿de acuerdo? Si un elemento era demasiado grande para caber en un sprint, el equipo y el product owner intentan encontrar la manera de partirlo en pedacitos más pequeños hasta que se pueda abordar en un sprint, ¿de acuerdo? Los equipos de Kanban tratan de minimizar el tiempo de entrega y el nivel de flujo, ¿de acuerdo? Por lo que indirectamente se crea un incentivo para descomponer los elementos en pedazos relativamente pequeños. Pero no hay ninguna norma explícita que indique que los elementos deben ser lo suficientemente pequeños como para caber en un intervalo de tiempo específico, puesto que en Kanban no tenemos tiempos fijos, ¿de acuerdo? En el mismo tablero puede haber un elemento que necesita un mes para terminarse y con otro elemento que necesita un día o incluso unas horas, ¿de acuerdo? Como veis aquí en el gráfico, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos elementos que necesitan, pues, 2 sprint y medio, si lo comparamos con Kanban, ¿de acuerdo? Este tipo de trabajos en Scrum no se podría hacer, estaríamos obligados a particionarlos en sprint, ¿de acuerdo? Y como vemos que dentro hay diferentes tamaños, al igual que también podría haber en Kanban, ¿de acuerdo? Otras diferencias
diferencias que podemos tener entre Scrum y Kanban. Bueno, en Scrum hablamos de que debe de existir el Product Backlog, ¿de acuerdo? Los cambios en el Product Backlog afectan siempre a los próximos sprints, no al sprint actual. Cuando empezamos a trabajar en un sprint, eso ya está herméticamente cerrado y no se puede realizar ninguna modificación, ¿de acuerdo? Y el Product Backlog es ordenado siempre por valor de negocio, ¿de acuerdo? Es el Product Owner quien se encarga de realizarlo. En Kanban, el Product Backlog es opcional, ¿de acuerdo? No es necesario. Los cambios en el Product Backlog afectarán tan pronto como el equipo tenga disponibilidad. Si aparece algo urgente, se puede poner al principio del Product Backlog, ¿de acuerdo? Y podemos usar cualquier sistema de priorización, ¿de acuerdo? Podemos decir que el equipo coja cualquier tarea, decir que siempre coja las más nuevas primero, o coger las más antiguas, o coger las que tienen mayor prioridad. Podemos definir cualquier tipo de prioridad, ¿de acuerdo? Otra diferencia que tenemos son las daily meeting, ¿de acuerdo? En Kanban no son obligatorias, pero como ya hemos comentado antes, muchos equipos sí las hacen, ¿de acuerdo? Sin embargo, utilizan un formato más orientado al panel, ¿de acuerdo? Poniendo el foco en los cuellos de botella y en los problemas visibles, ¿de acuerdo? Esta última aproximación es bastante más escalable, ya que si tienes 4 equipos compartiendo el mismo panel y haciendo sus reuniones diarias juntas, puede que no sea necesario tener que escuchar hablar a cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Contando qué hicieron, qué han hecho y qué problemas han encontrado, sino que solamente se hablará sobre los cuellos de botella que hay en el panel, se hará foco sobre ellos y solamente intervendrá la gente que esté involucrado en ese cuello de botella y pueda aportar soluciones. Vamos a ver ahora un caso práctico de cómo fluyen las tarjetas a través de un panel Kanban, ¿de acuerdo? Tenemos un equipo con 4 desarrolladores y 2 implementadores y hemos establecido un límite de work in progress de 2 para las columnas de selección y desarrollo y de 1 para la columna de implementación, ¿de acuerdo? El Product Owner, tenemos un rol de Product Owner, decide que las cosas más importantes en ese momento son las tarjetas A y B, ¿de acuerdo? Las saca de nuestra pila y las lleva a las columnas de selección. En ese momento, los desarrolladores advierten de que ha llegado trabajo y por parejas cogen esas tareas, ¿de acuerdo? En ese mismo momento, el Product Owner observa que la columna de seleccionado se ha quedado vacía y asigna 2 nuevas tareas, C y D, ¿de acuerdo? Recordar que no se pueden añadir más de 2 tareas por el límite que tiene la columna seleccionado, ¿de acuerdo? La primera pareja termina la tarea A y los implantadores preguntan si ya está terminado, ¿de acuerdo? En ese momento, los implementadores comienzan a implantar A, ¿de acuerdo? La pareja que ha finalizado la tarea A coge la tarea C y la otra pareja sigue trabajando en la tarea B, ¿de acuerdo? Durante este proceso, los implantadores descubren que hay un bug en la tarea A que impide su implantación y comienzan a estudiarlo y a analizarlo, ¿de acuerdo? El otro equipo finaliza la tarea B pasándola a la columna D, terminado, ¿de acuerdo? Esta pareja de desarrolladores que acaba de terminar la tarea B están libres, por lo que se disponen a coger la tarea D, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando van a coger la tarea D, se dan cuenta de que no pueden cogerla porque el límite de la columna de desarrollar es de 2 y afecta tanto para las tareas en curso como para las tareas terminada, ¿de acuerdo? No puede haber más de 2 tareas entre esas 2 columnas, ¿de acuerdo? Al no poder coger trabajo, en este caso se ven obligados, ¿de acuerdo?, al preguntar al resto de compañeros si tienen algún problema y pueden ayudar en él, ¿de acuerdo? Mientras tanto, el Product Owner detecta que la tarea K ha aumentado
su prioridad y decide seleccionarla y volvemos a alcanzar el límite de work in progress para la columna seleccionado, ¿de acuerdo? La pareja que estaba con la tarea B, bueno, pues se acerca a los implementadores y con ellos intenta ayudarles y solucionar el problema, ¿de acuerdo? A continuación, la pareja que estaba con la tarea C ha finalizado y la pone en estado terminado, ¿de acuerdo? El Product Owner, que está atento a este hecho, solicita que cojan la tarea K, que es muy urgente, ¿de acuerdo? Sin embargo, como tienen un límite de trabajo 2, que ya se ha alcanzado, pues no pueden coger nuevas tareas, ¿de acuerdo? Por lo que deben de ir, están obligados a ir a ayudar al cuello de botella que hay con la tarea A, ¿de acuerdo? Los implantadores le indican que bueno, que ya han encontrado la solución, pero que requiere un tiempo su implementación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, le recomienda que se dedique a otras tareas, como puede ser la documentación del problema o la creación de unos tests para realizar pruebas para que no vuelvan a ocurrir este mismo bug, ¿de acuerdo? Mientras tanto, el Product Owner sigue gestionando las prioridades de la tarea, pero no puede incluir nuevas tareas por haber alcanzado el límite. Como el Product Owner ya ha terminado de organizar, está también bloqueado, bueno, pues decide ir también a ayudar al equipo, aunque él no tenga un perfil técnico, ¿de acuerdo? Va y pregunta y bueno, pues le dicen que, bueno, que no puede ayudar mucho, pero que se agradece, ¿no? Cuando se haya solucionado el problema, ¿de acuerdo? El flujo del tablero va a volver a la normalidad, ¿de acuerdo? Y a continuación comenzarán a trabajar de la misma forma. Como veis aquí, ha vuelto a pasar lo mismo. Había un cuello de botella que era la implantación, ¿de acuerdo? Cuando hemos alcanzado el work in progress, todos nos dirigimos a ese cuello de botella e intentamos solucionarlo para solucionarlo lo antes posible y poder seguir desarrollando nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Si observáis, el último gráfico, la última pizarra, tiene una errata. No sé si alguien se ha percatado o sabría dónde está ese errata. ¿No lo veis? Bueno, pues si veis, aquí tenemos dos tarjetas en curso y una tarjeta de terminado, ¿de acuerdo? Mientras que el work in progress que hay aquí es de 2, por lo tanto esta situación no podría darse, ¿de acuerdo? Recordar que siempre se debe de respetar este work in progress, para eso, para evitar que los cuellos de botella se alarguen. ¿Qué consideraciones debemos tener sobre el tablero de Kanban? Bueno, lo único que prescribe Kanban es que el flujo de trabajo debe ser visual y que el trabajo en curso debe estar limitado, ¿de acuerdo? El objetivo es crear un flujo suave a través del sistema y minimizar el tiempo de entrega. Por lo tanto, necesitamos plantearnos habitualmente cuestiones tales como qué columna deberíamos de tener, cuáles deberían ser los límites Kanban y cómo de estrictos son los límites Kanban, ¿de acuerdo? ¿Sobre qué columna deberíamos de tener? Bueno, pues cada columna representa un estado del flujo de trabajo. Por lo tanto, podemos empezar de forma sencilla e ir añadiendo nuevas columnas conforme los necesitemos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles deberían de ser nuestros límites Kanban? Bueno, pues cuando el límite de Kanban para una columna se ha alcanzado y no tienes nada que hacer, tienes que empezar a buscar el cuello de botella aguas abajo. Es decir, tenemos que ir buscándolo puntos a la derecha de la pizarra, ¿de acuerdo? Ayudar a resolver ese cuello de botella y si no hay un cuello de botella, puede ser una indicación de que nuestro límite Kanban puede ser que lo hayamos establecido demasiado bajo, ¿de acuerdo? Ya que la razón de tener el límite es reducir el riesgo de la creación de cuellos de botella, ¿de acuerdo?
Si notas que muchos elementos no son atendidos durante mucho tiempo sin que se esté trabajando, pues es una señal de que este límite Kanban puede ser demasiado alto, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que si el límite Kanban es demasiado bajo, tendremos a gente ociosa, por lo tanto bajará la productividad, y si el límite es demasiado alto, tendremos a gente ociosa, ¿de acuerdo? Y el tiempo de respuesta se aumentará, ¿de acuerdo? ¿Cómo de estrictos son estos límites Kanban? Bueno, algunos equipos los toman como normas estrictas, es decir, el equipo no lo puede superar por nada del mundo, y otros equipos los toman como directrices o desencadenantes de una discusión. Es decir, romper un límite Kanban está permitido, pero debe ser una decisión intencional con un motivo concreto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso anterior, donde teníamos el servidor de integración caído, ¿de acuerdo? Si vemos que el servidor de integración está caído, pues imaginar, no sé, porque se le ha roto un disco duro y van a tardar 3 días en reemplazarnos el disco duro, no tiene sentido que el equipo de desarrollo esté ocioso esperando a que el equipo de integración finalice las tareas. En ese caso, bueno, pues aumentamos ese límite, seguimos trabajando y acumulando tareas hasta que el equipo de integración, ¿de acuerdo?, esté de nuevo operativo. ¿De acuerdo? Y bueno, para ir finalizando, pues un resumen de los parecidos y diferencias entre Kanban y Scrum, ¿de acuerdo? Ambos son metodologías ágiles, ¿de acuerdo? Emplean sistemas de planificación de pool, ¿de acuerdo? Donde vamos metiendo las nuevas tareas. Ambos establecen límites WIP de distinta forma, pero tienen sus límites. En ambos la visibilidad del proceso es la base de su mejora. Ambos tienen como objetivo la entrega temprana y frecuente de software. Trabajan con equipos autoorganizados. Necesitan la división del trabajo en partes. Revisan y mejoran de forma continua el producto en base a datos empíricos, como es la velocidad y los tiempos de entrega. ¿De acuerdo? Y en diferencias, que puede ser que parezca que haya más, pero tampoco son tantas, ¿de acuerdo? También hay. En Scrum las iteraciones deben ser fijas, mientras que en Kanban es opcional, ¿de acuerdo? El equipo en Scrum asume un compromiso de trabajo por iteración. En Kanban este compromiso es opcional, ¿de acuerdo? En Scrum la velocidad de un equipo se mide, el rendimiento de un equipo se mide por la velocidad, ¿de acuerdo? Mientras que en Kanban es el lead time, que es el tiempo de entrega, ¿de acuerdo? El tiempo medio de entrega. Los equipos deben de ser multifuncionales en Scrum, mientras que en Kanban ya hemos visto que pueden ser multifuncionales o especializados. Podemos tener un equipo de desarrolladores y un equipo de integradores, o un equipo de testers, ¿de acuerdo? Las funcionalidades deben dividirse en partes que puedan completarse en un solo script, mientras que en Kanban no hay una prescripción del tamaño que deben de tener esas tareas. En Scrum empleamos gráficos de burn down para ver el proceso durante el sprint. En Kanban no se define ningún tipo de diagrama de seguimiento. El WIP en Scrum lo hacíamos por sprint de forma indirecta, ¿de acuerdo? En Kanban lo definimos nosotros para cada una de las columnas. En Scrum son obligatorias las estimaciones de las tareas, puesto que las necesitamos para realizar la planificación del sprint, mientras que en Kanban son opcionales, ¿de acuerdo? Scrum es mucho más cerrado y no es tan adaptativo a los cambios del entorno, puesto que no admite añadir tareas en medio de un sprint, de una iteración, ¿de acuerdo? Mientras que Kanban se puede añadir en cualquier momento. La pila de un sprint pertenece a un solo equipo, mientras que la pizarra de Kanban es multidisciplinar, multiequipo. En Scrum hay roles, ¿de acuerdo? En Kanban no están prescritos, pero se pueden utilizar si se consideran.
En Scrum se limpia el tablero, ¿de acuerdo? Al finalizar cada sprint, mientras que en Kanban es persistente. Y la pila de producto está priorizada, el Product Backlog está priorizada en Scrum, mientras que en Kanban esa priorización es opcional. Ya hemos visto que podemos definir diferentes criterios para ir cogiendo nuevas historias, nuevas tareas, ¿de acuerdo? Os sugiero, si queréis profundizar un poquito más sobre este tema, os sugiero estos dos links. Hay una guía bastante buena de Henry C. Nilberg, ¿de acuerdo? Donde compara Kanban versus Scrum, ¿de acuerdo? Hay incluso un caso práctico de una implantación en una empresa. Está bastante interesante. Y luego hay un blog que es una pelea, un diálogo que se hace Kanban contra Scrum, ¿de acuerdo? Es un diálogo en inglés, pero bueno, es bastante entretenido también de leer. Por lo tanto, si tenéis interés en este tema, os recomiendo que les echéis un vistazo a estos links, ¿de acuerdo? Bueno, antes de finalizar, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna consulta. Bueno, pues si nadie tiene ninguna duda, agradeceros vuestra asistencia al webinar de hoy y espero que nos veamos en otra ocasión. Muchas gracias por vuestra atención.